Antes de comenzar el mensaje de hoy, permíteme hablarle a todos los hombres que están en casa, en el auditorio o en línea viéndonos. Varones, de parte de su pastor quiero hacerte una cordial, personal invitación a que asistas a nuestra próxima Barbecue and Diesel event. Así que quiero invitar a todos los hombres a que inviertan en sí mismos al venir a este evento, donde ciertamente te daremos carne material, pero también recibirás carne espiritual y también carne emocional. Porque yo sé que una de las cosas que oigo bastante como pastor es los hombres decir: yo no tengo muchos amigos varones en mi vida. Bueno, aquí está un perfecto espacio, entorno, donde tú, hombre, puedes entablar, conocer a otros hombres que también quieren caminar en la fe. Vamos a tener comida, juegos, diversión, vamos a estar dando premios también, ¿verdad? Así que, y vamos a compartir la palabra de Dios en ese evento que comienza este sábado a las 3 de la tarde. Así que en la aplicación de la iglesia o en el website de la iglesia o a la salida, para que no haya excusa para ustedes hombres, a la mano izquierda está la mesa de los varones, donde ahí nuestro director Mauricio con todo su equipo de hombres estarán listos para registrarte para que seas parte de este evento. Así que hombres, haz cita, nos vemos este sábado al Barbecue and Diesel. ¿Y por qué le pusimos diesel? Porque vamos a beber diesel ese día. No se crea. El diesel es la gasolina que hace andar. Así que vamos a darte gasolina el sábado. ¿Me acompañas para orar y preparar nuestros corazones para recibir la palabra y entramos al mensaje de hoy? Vamos a orar. Padre, en este día te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, por el buen ejemplo del pastor Bruce y la hermana Tambra, que hace 28 años ellos contestaron el llamado de fundar esta iglesia. Y miles de personas han sido bendecidas por esa obediencia, Señor. Y hoy los estamos celebrando, Padre. Gracias por el ejemplo de ellos, Señor. Y Padre, así como Pablo dice en el libro de Filipenses que seamos el ejemplo de aquellos que han caminado en la fe, hoy, Señor, queremos ver el ejemplo del apóstol Pablo y los cristianos de Filipos. Al abrir tu palabra, Filipenses capítulo 4, pedimos, Padre, de que nos hables. Que sea tu Espíritu Santo vivificando nuestras mentes y corazones para poder recibir tu palabra en este día. Es con gran alegría y con gran corazón que nos acercamos a estudiar tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Imagínate que tienes un celular con la batería baja. Ves la barra de energía que comienza a parpadear en rojo y aunque puedes usarlo, sabes que está a punto de apagarse. Corres en busca de un cargador porque entiendes que sin energía ese celular es inútil. Por más avanzado que sea tu celular, sin esa conexión a la fuente de energía, simplemente no funcionará tu celular. ¿Sabes? Nuestra vida cristiana es muy parecida. Hay momentos en que sentimos que nuestra batería espiritual está agotada. El desánimo, las pruebas, las tensiones de la vida diarias nos dejan sin fuerzas y con nuestra batería baja. Sin embargo, al igual que ese celular necesita ser recargado para funcionar, nosotros necesitamos una conexión constante con Dios para mantenernos en pie y no rendirnos. Una de las cosas que más importa en la vida cristiana es nunca rendirse, incluso cuando nuestra energía parece agotarse. Porque todos enfrentamos esos momentos en que nos sentimos desgastados y el camino cristiano parece ser más difícil de recorrer. Quizás estás lidiando con una relación rota, una lucha constante por encontrar paz en medio del caos. O te cuesta sentir contentamiento en una vida llena de incertidumbre. Lo más fácil sería rendirse. Y a través de 25 años yo que llevo de pastor, he visto cientos y cientos de cristianos quedarse mitad camino, rendirse,
no continuar, tirar la toalla, regresarse al mundial, negar a Cristo, porque se hizo difícil la vida cristiana. ¿Qué hacemos cuando sentimos que no podemos más? ¿Qué hacemos cuando nuestra batería espiritual está casi descargada? ¿Qué hacemos? Hoy descubriremos que Dios nos llama a no rendirnos en nuestro caminar cristiano. Hemos llegado a la última sección de esta hermosa carta que hemos visto llamada Filipenses. Las palabras escritas por el apóstol Pablo a los cristianos que se encontraban en la ciudad de Filipos. Y al llegar a esta parte de la carta, al final, el último capítulo, el capítulo 4, Pablo le dice a los cristianos de Filipos, lo podemos resumir en una sola frase: no abandones tu caminar cristiano. No tires la toalla. No dejes de perseguir a Cristo. Pablo le dice a los cristianos en Filipos: persevera en la fe, aunque se ponga difícil, aunque tu batería esté baja. No te rindas. ¿Y sabes lo que debes de hacer? Debes de aprender a recargar tu batería espiritual, a estar constantemente conectada a la fuente de Dios. Y hoy vamos a aprender que a través de la reconciliación, el gozo, el contentamiento, la generosidad y la gracia, podemos tú y yo aprender a recargar nuestra batería espiritual. Pablo nos va a enseñar en Filipenses capítulo 4 a cómo perseverar en la fe y fortalecernos en Dios, para que no lleguemos a ese aviso rojo que dice batería baja. Así que, así como nuestro celular necesita ser conectado para recargar y funcionar, nuestra vida espiritual necesita estar conectado a las verdades de Dios para mantenernos firmes en el camino. Así que Pablo nos va a presentar hoy 5 cargadores espirituales, que si tú y yo llegamos a aplicar estos 5 cargadores espirituales en nuestra vida, no nos vamos a encontrar con una batería baja. No nos vamos a encontrar con ganas de tirar la toalla, de dejar de congregarnos, de no venir más a la iglesia, de abandonar la fe cristiana, de decir: ya ves, todos son hipócritas en la iglesia, ¿para qué ir? Excusa para dejar la fe o no venir a la iglesia. Al contrario, si tú y yo llegamos a aplicar estos 5 cargadores espirituales en nuestras vidas, seremos cristianos fructíferos. Ahora, el pasaje de hoy es bastante largo, el capítulo 4, así que lo he dividido en 2 secciones. En los versículos 1 al 9, Pablo nos presenta los primeros 2 cargadores espirituales. En la sección de los versículos 10 al 23, Pablo nos presenta los 3 restantes cargadores espirituales. Así que veamos primero en Filipenses capítulo 4, versículo 1 al 9, los primeros 2 cargadores espirituales. Pongámonos de pie para recibir y honrar la palabra del Señor en Filipenses capítulo 4, versículo 1. Y dice la palabra de Dios: así que, nota que empieza el texto diciendo así que, la gran conclusión, el capítulo final, el cierre de la serie. Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocíjense del Señor siempre. Otra vez lo diré: regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida en todos los hombres, de todos los hombres. El Señor está cerca.
Por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Lo que también han aprendido, recibido y oído y visto en mí, esto practiquen. Y el Dios de paz estará con ustedes. Puede tomar su asiento. En los versículos 1 al 9 encontramos los primeros dos cargadores espirituales para poder nosotros recargar con la energía divina que necesitamos para perseverar en la fe. El primer cargador espiritual es busca la reconciliación con los demás. ¿Sabes? Las relaciones rotas son como un coche que lleva una rueda desinflada. No importa cuánta gasolina tenga, cuán poderoso sea ese motor, ese coche nunca llegará lejos hasta que arregles esa rueda desinflada. Asimismo, la Biblia enseña que los conflictos no resueltos o las relaciones rotas con los demás van a afectar nuestra vida espiritual y nos descargan nuestra batería espiritual, damas y caballeros. Tú sabes esto muy bien, que los conflictos relacionales nos nos bajan la batería de nuestra batería espiritual. Nos vacían nos vacían nuestra batería espiritual. Porque ahí andamos cargando el conflicto. No nos deja avanzar por más que queramos. El conflicto relacional nos impide y nos gasta nuestra batería. ¿Cuántos me dan un amén por eso? Sí. Así que Pablo dice en el versículo 1, comienza diciendo el gran llamado a cada uno de nosotros. No te rindas. No tires la toalla. No dejes de venir a la iglesia. No dejes de congregarte, no dejes de creer en Jesús. Dice, así que hermanos míos, amados, señorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor. ¿Por qué debemos de estar firmes en el Señor? Porque hay muchas cosas que nos van a desanimar y vamos a querer tirar la toalla. Por ejemplo, el conflicto relacional. El conflicto relacional nos causa a muchos de nosotros tirar la toalla y no seguir adelante. Ahora, esto del conflicto relacional, debo de primero decir que yo lo reconozco que es una realidad. El dolor causado por la iglesia es real. Y muchos de nosotros hemos experimentado el dolor causado por la iglesia. Cuando un hermano o una hermana nos ha lastimado. Cuando ha surgido conflicto entre varias personas en la iglesia. Yo le he dicho tristemente que las heridas más grandes que he recibido yo en mi vida han venido de cristianos en la iglesia. Si me quito la camisa y te muestro mi espalda, mirarás las cicatrices de hermanos que me han herido. Y yo creo que tú no eres excepción. Es una realidad. Muchos de nosotros hemos sufrido el dolor causado por la iglesia, por personas en la iglesia lastimarnos. Yo te quiero decir que lo lamento mucho. Lamento mucho que te han herido en la iglesia. Me duele el corazón saber de que has sufrido porque has surgido conflicto con alguien y te lastimaron. Lo lamento. Pensamos de que no debiera de existir el dolor causado en la iglesia, porque somos hijos de Dios, hijas de Dios. Pero somos realistas. Si en tu propia casa, tu esposa y tus hijos y tu esposo, tu esposa te lastima, también va a pasar en tu familia espiritual. Nos vamos a lastimar unos a otros. Así que yo reconozco que el dolor causado por la iglesia es verdad y puede ser profundamente doloroso.
Pero ¿sabes? Pablo dice, no te es razón. Ese dolor, esa herida, esa grieta, no te es razón de abandonar la fe. No te es razón de dejar de congregarte. No debe de ser razón de dejar de tener comunión. ¿Por qué? Porque nota lo que hace Pablo en el texto, en el versículo 2. ¿Has oído que la gente ha dicho, elogia en público y reprende en privado? Pues eso no se aplica aquí, damas y caballeros. Porque en vez de poner debajo de la alfombra y esconder el conflicto, Pablo lo saca a la luz. Imagínate esto, damas y caballeros. Llega la carta de Pablo a Filipos y Epafrodito la está leyendo enfrente de todos. Y de repente quizás Evodia y Síntique están sentadas en la audiencia y oyen su nombre ser leído en público en voz alta. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. Wow, allí no elogian público y reprenden privado. Pablo lo saca a la luz. ¿Por qué? Porque como cristianos tú y yo somos llamados a la reconciliación. Siempre buscar la reconciliación cuando hay conflicto entre nosotros. Somos llamados a buscar la reconciliación cuando nos herimos o hay conflicto unos con otros. La Biblia nunca intenta embellecer sus historias, sino que nos las presenta al crudo. Y la Biblia está llena en el Nuevo Testamento de conflicto en la primera iglesia. Pablo y Bernabé tuvieron conflicto. Pedro y Pablo en Antioquía tuvieron conflicto. Los primeros líderes en Jerusalén tuvieron conflicto en Hechos 15. En Hechos 6, los cristianos judíos se pelearon con los cristianos griegos en Hechos 6. Filemón y Onísimo tuvieron conflicto. Y la lista es larga de todo el conflicto que está presente en la iglesia primitiva. Porque chicos y chicas, tú y yo somos imperfectos. Y no hay la iglesia perfecta. Porque en el momento que tú llegues a esa iglesia, deja de ser perfecta si lo hubiera. ¿Entiendes? Es la realidad. ¿Y sabes lo que hace Pablo? Pablo saca a la luz. Así que, ¿qué es la regla aquí? Que no debemos de esconder ni esquivar conflicto entre nosotros. Hay que hablarlo. Hay que traerlo a la luz. ¿Con qué propósito? Dice ahí el texto. Para que Evodia y Síntique vivan en armonía en el Señor. Vivan en armonía. ¿Alguna vez has oído una orquesta profesional? Qué hermoso se oye cuando todas las piezas de la orquesta están sonando muy hermosamente en armonía, ¿verdad que se oye bonito? ¿Alguna vez has oído una orquesta de 6º grado tratar de tocar con armonía? ¡Qué feo se oye eso! Mis 2 hijos tocaron en la orquesta del 6º grado y solo por amor yo llegué a ir a sus conciertos. Porque no por placer, para nada fue por placer. Por amor fui a sus conciertos. Pablo dice que debe de haber armonía entre nosotros. Pero cuando haya conflicto debemos de abordarlo. Ahora, ¿cómo dice que debemos de abordarlo? Vivan en armonía, circula, subraya la frase en el Señor. La frase en el Señor es una de las frases favoritas del apóstol Pablo. Y esa frase Pablo la usa de 3 maneras a través de todo el Nuevo Testamento. La frase en el Señor. Una de las maneras, lo que significa la frase en el Señor, es nuestra unión con Cristo. Que tú y yo estamos escondidos en Cristo. Tú y yo somos uno en Cristo. Que la esencia de Dios ahora es mi esencia y he nacido del Espíritu. Y ahora soy hijo e hija de Dios, engendrado por el Espíritu. Así que yo y Dios somos unión en Cristo. La frase en el Señor representa nuestra unión con Cristo. Número 2, representa nuestra dependencia en Cristo. Es decir, tú y yo tenemos un nuevo poder que fluye en nosotros, el poder del Espíritu Santo. Así que tú y yo no amamos como el mundo, amamos con el poder del Espíritu Santo. Por eso podemos tú y yo perdonar. Cuando el mundo dice jamás perdonaré eso, tú y yo sí podemos perdonar una falta porque tenemos el perdón del Señor nosotros que hemos recibido.
Así que en el Señor representa nuestra dependencia. Tenemos ahora un nuevo poder que trabaja en nosotros. Y tú y yo, ese poder nos habilita para poder vivir una vida que le agrada al Señor. Y tercero, la frase en el Señor, Pablo la usa para hablar de nuestra lealtad con Cristo, a Cristo. Somos leales a Jesús. Así que escogemos, porque estamos unidos con Cristo, porque tenemos el poder en dependencia en Cristo, ahora podemos serle leal a Cristo. Podemos obedecer sus mandamientos. Por eso cuando Jesús dijo, amarás a tu enemigo, podemos hacerlo tú y yo, porque estamos en el Señor. El mundo no puede hacer eso. Sin Cristo no se puede hacer. Tú y yo podemos dar la otra mejilla. Cuando nos peguen en una mejilla, poner la otra, porque tenemos a Cristo, tú y yo. Así que Pablo les está diciendo a Evodia y a Síntique que vivan en armonía, que se reconcilien, no por sus propias fuerzas, sino por el estar en el Señor. Por eso podemos lograrlo. Por eso la gente nos ve a ti y a mí y dicen, wow, qué familia espiritual. Porque mira cómo se aman, cómo se perdonan, cómo se sirven unos a otros. Así que somos llamados ¿a qué? A vivir en unidad, a vivir buscando la reconciliación. Ahora, nota algo muy interesante aquí que no se ve en el español castellano, en la traducción. Que Pablo nunca muestra favoritismo a Evodia o a Síntique. ¿Por qué? Porque en el español, el versículo 2 dice, ruego a Evodia y a Síntique. Así dice. Pero así no está escrito en el griego. En el griego está escrito de una manera donde resalta aún más que Pablo no hace favoritismo con estas dos hermanas. Te lo pongo aquí en griego. Está aquí en griego y dice, Evodan, así se pronuncia el nombre en español, Parakaleo, Kai, Sintuken, que es Síntique en español, Parakaleo, To, Fronein, en Curios. Nota cómo dice en español, traducido, Evodia, te ruego, Síntique, te ruego. Les dice la misma frase a las dos. Ahora, en español eso está gramáticamente mal escrito, por eso no lo arreglan en nuestras versiones de la Biblia en español. Pero Pablo quería mostrar la realidad de que él no muestra favoritismo cuando hay un conflicto. A estas dos hermanas hay que traerlas juntas y hay que ponerse a traer armonía en el Señor. Y les dice allí a las dos que deben de ser ¿qué? De un mismo pensar, una vez más, en el Señor. Que su mente debe de ser guiada por los principios de Jesús, no los principios de esta tierra. Entonces cuando el mundo me dice que es tú por tú, no, Jesús me dice que yo ame y perdone. ¿Cuántas veces debo de amar y perdonar a la persona que me ofende? 70 veces 7. O sea, lo que sea necesario. Porque el amor y el perdón van primero. La reconciliación van primero. Así que Pablo, esto es lo que dice. Pablo dice que tú y yo, en vez de querer tirar la toalla y dejar que nuestra batería se vacíe porque estamos cargando con conflicto relacional, busca reconciliar. Y si reconcilias, recarga las baterías. Reconciliar te llena de esperanza. Te practicas tus frutos del Espíritu en ti y eso te recarga la batería espiritual. Así que busca la reconciliación. Y mira cómo dice el apóstol Pablo también una tercera cosa que dice en el texto. Pablo habla de un mediador. Un mediador que va a venir a traer a Síntique y a Evodia. Y ese mediador va a ayudar a solucionar. Dice el verso 3. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres. ¿Quién es el fiel compañero? No sabemos quién es. No nos dice quién es este fiel compañero. Solo le dice a esta persona que sea el mediador entre estas dos mujeres. ¿Eso qué nos enseña, damas y caballeros jóvenes que me escuchan? Que si no tienes algo bueno que agregarle para traer resolución al conflicto, quédate callado. No le agregues más gasolina al conflicto. ¿Oíste a la hermana? Yo soy de este lado, yo soy de Apolos. No, yo soy del grupo de Cefas, de Pedro. No. No le agregues. Nuestra postura debe de ser siempre buscar la reconciliación. Y incluso si necesitas un mediador. Como pastor llevo ya 25 años pastoreando y he funcionado como mediador muchas veces.
trayendo dos personas, dos grupos de personas en conflicto, tratar de buscar una solución. Y eso es siempre el deseo de mi corazón. Que Dios te use a ti también. Si encuentras un conflicto en tu casa, en tu trabajo, en la iglesia, en tu grupo de vida, sea un mediador para buscar la reconciliación. Entonces, el primer cargador espiritual que nos recarga las pilas cuando sentimos ganas de desanimarnos es buscar la reconciliación. El segundo cargador espiritual que nos enseña el texto bíblico es: escoge el gozo y piensa en lo bueno en toda situación y tendrás paz. Escoge el gozo y piensa en lo bueno en cada situación y entonces tendrás paz. Sabes, muchas veces queremos tirar la toalla porque acá arriba estamos pensando mal. Queremos abandonar la fe cristiana porque acá estamos pensando equivocadamente. Falsedad, mentiras del diablo estamos creyendo. Así que en el versículo 4 al versículo 9, Pablo se enfoca en tu manera de pensar. ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Sabes, hermano y hermana? La mayoría de nuestros apartamentos y nuestras casas aquí en los Estados Unidos tienen un termostato que regula la temperatura de tu casa. Cuando está fríísimo allá afuera, congelándose afuera, si tu termostato está trabajando, tu casita está calientita. Si allá afuera está a 115 grados, como aquí en Texas se pone en el verano, pero si tu termostato está trabajando y regulando, tu casa está fresquecita. ¿Verdad que sí? Bueno, tu mente es el termostato de tu vida. Así como ajustes tu termostato, así será tu temperatura. Si ajustas tu temperatura, tu termostato a lo correcto, el ambiente de tu casa será cómodo, sin importar el clima exterior. Así también, si ajustamos nuestra mente en lo que es de Dios, en la mente de Cristo, en lo que es bueno, en el gozo del Señor, en la acción de gracias, llenaremos nuestros corazones independientemente de lo que esté el clima afuera. Estaremos tú y yo confortables, contentos en Cristo. Nota cómo dice el versículo 4. Verso 4, el apóstol Pablo dice: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. Espérate, pastor. ¿Cómo podemos mandar o controlar nuestras emociones? Las emociones son una reacción de lo que estamos nosotros pensando, ¿verdad? De nuestra mente, lo que está sucediendo. Esto nos lleva al primer sermón de esta serie de Filipenses, al capítulo 1, cuando yo les enseñé a ustedes quizás una de las verdades más potentes de toda la carta de Filipenses. ¿Te recuerdas cuando te enseñé el orden de la mente, los sentimientos y la acción? De esta manera trabaja. Mi mente influye mis emociones. Lo que pienso influye mi manera de sentir. Y mi manera de sentir impulsa mis acciones. Mi mente influye en mis emociones y mis emociones impulsan mis acciones. Así que lo que le meta a esta mente va a determinar lo que voy a sentir y cómo voy a actuar. No estoy hablando de pensamientos positivos y el poder de la mente positiva. Eso lo hace el mundo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Y cuando tenemos los pensamientos de Cristo nosotros aquí, entonces tú y yo podemos sentir diferente. Así que, ojo, nota lo que dice el apóstol Pablo aquí. Sientan algo, regocíjanse. Pero la frase favorita de Pablo: en el Señor siempre. O sea, mete la unión de Cristo aquí. Mete tu dependencia de Cristo. Mete aquí tu lealtad y obediencia a Cristo. Y entonces podrás tú regocijarte en el Señor. Regocíjate en el Señor. Otra vez lo diré, regocíjate. Pero porque estás en el Señor. Ahí está la clave. Tu mente. Y allí no termina. El apóstol Pablo dice en el versículo 5: la bondad de ustedes, o sea, sus buenas obras, sus acciones, ¿verdad? De ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Es lo mismo. Imagínate que está a 115 grados allá afuera, calor tejano fuerte. Pero tú entras a una casa donde el termostato está trabajando y regulando. ¿Cómo te sientes en el momento que tú entras a esa casa?
Qué fresco se siente. Es evidente que el termostato está funcionando en esta casa. Lo mismo es un cristiano que tiene la mente correcta. La gente puede ver tu bondad, tus acciones buenas, tu buen comportamiento. Es visto por todos los hombres cuando tu termostato acá arriba está funcionando bien. Ellos notan que tú piensas como Cristo, tienes la mente de Cristo, operas con la mente de Cristo. Y es evidente a todo mundo que tienes la mente de Cristo. Por eso Pablo también recuerda, el Señor está cerca. Le recuerda a los filipenses que el Señor, es la idea de que el Señor está con ellos en cada momento, ya sea que esperamos su segunda venida o Él está aquí presente con nosotros. Reconocemos que Él está con nosotros en cada momento, dice el apóstol Pablo. Y esto nos lleva al versículo número 7. Sigue trabajando con la mente el apóstol Pablo, 7 y 8. Y dice, y la paz de Dios. El resultado, la paz de Dios que sobrepasa, verso 6 me pasé. Por nada estén afanados, o sea, no se den a la ansiedad, para nada se den a la ansiedad. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acciones de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Pablo dice que no sintamos nosotros ansiedad, que no debemos de sentir ansias, un afán. ¿Qué es la ansiedad? Ansiedad es la preocupación por el futuro que aún no ha sucedido. Tenemos ansias, estamos afanados por lo que va a pasar el día de mañana, ¿verdad? Pablo dice que no debemos de sentir nosotros ansiedad, sino que debemos de entregar nuestras peticiones al Señor. ¿Con qué? Con acción de gracias. ¿Y qué es acción de gracias? Petición ya sabemos lo que es, pedirle a Dios lo que queremos. ¿Qué es acción de gracias? Acción de gracias es expresar gratitud a Dios por lo que Él nos ha bendecido. Entonces, ojo, watch this, fíjate esto, que de vez de sentirnos afanados por el día de mañana, traigamos nuestras peticiones que nos quieren hacer sentir afanados, traigamos nuestra petición de oración al Señor, pero agrégala y baña tu petición con acción de gracias, agradecimiento, con pensamientos de acción de gracias. Te lo explico de esta manera. Las últimas semanas atrás he estado hablando con mi hijo Diego, mi hijo menor que está en la universidad, jugando béisbol al nivel universitario. De los 2 millones de varones que juegan béisbol en la high school, menos del 2% llegan a jugar béisbol en la universidad. Así que la competencia es brutal. El nivel de béisbol es altísimo, excelente, excelente. Y mi hijo Diego está peleando por su puesto en el equipo de béisbol. Es el chico más joven de todo el equipo. Esa ha sido su desgracia toda su vida, ser el más joven de todos sus equipos. Y él me llamaba y me decía, papá, está bien brutal jugar y llegar a hacer un espacio y poder jugar en el equipo. Sí estoy jugando, pero todos están diente por diente y no te voy a rascar tu espalda porque no te voy a ayudar, ¿verdad? Está brutal. Y él se siente preocupado. Voy a tener oportunidad de jugar béisbol en la universidad, voy a poder jugar. Entonces le dije, ok, lleva tu petición al Señor, pero viene con acción de gracias. Le dije, Diego, ¿por qué le puedes dar gracias a Dios tú ahorita que estás en el lugar donde estás? ¿Hay acción de gracias en ti? ¿Estás jugando béisbol? Sí, estás jugando. Acaba de jugar en Nuevo México. Le están pagando y lo están mandando en bus y hoteles, lo están poniendo para que juegue béisbol. Le están pagando la comida. Yo no lo estoy pagando, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Yo no estoy pagándole. Y jugó en Kansas, en Nuevo México, por todo Texas está jugando el béisbol. Dije, Diego, dale gracias a Dios de que estás jugando. Es más, ya ha pegado 2 home runs jugando béisbol y está jugando muy bien. Entonces, deja de preocuparte, da gracias y pídele a Dios que te abra camino. Pero dale gracias por lo que ya te está dando, ¿verdad? Así que, ¿entiendes la fórmula? Trae tu petición al Señor, pero báñala con acciones de gracias. Mira las bendiciones que ya tienes en este momento de parte del Señor. Padre, gracias, me falta dinero, pero tengo un microondas.
¿Cuántos de ustedes tienen un microondas en su casa? ¿Sabías que si tú eres dueño de un microondas, tú eres 95, 96% más rico que toda la población mundial? Porque la mayoría del mundo no tiene un microondas. Claro, tú dices que eres pobre porque te comparas con el vecino de la otra cuadra que tiene una casa más grande, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Dios nos da a cada uno de nosotros, a algunos Dios nos da poquitos frijolitos, a otros Dios les da medianos frijolitos y a otros Dios les da muchos frijolitos. ¿Por qué Dios hace eso? Yo no sé, así le place a Dios. Pero dale gracias a Dios de que tienes poquitos frijolitos. Dale gracias a Dios que tienes medianos frijolitos. Dale gracias a Dios que tienes muchos frijolitos y invítame a cenar. ¿Verdad? Claro que sí. Y Dios dice que Él va a bendecirte a ti cuando ¿qué? Cuando llegues a administrar bien tus frijolitos. Entonces, en vez de tirar la toalla, Pablo dice, checa tu mente. Escoge el gozo, porque mira cómo termina el resultado. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Nota, ¿qué guardará? Dice, su corazón y su mente. Cuando tú reemplazas la mentalidad negativa, la ansiedad, por la mente de Cristo, el Señor promete guardarte tu corazón y tu mente. ¿Y de qué debo de llenar mi mente, pastor? Allí está la respuesta en el verso 8 y 9. Ahí te va, ¿listo? Por lo demás, hermanos, es más, leámoslo juntos en voz alta, ¿listo? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en eso mediten. El chisme va en esta lista de meditar en él, pensar en él. Entonces, ¿para qué entretienes el chisme? ¿Qué tal calumnias? Calumnias está en la lista de lo que debemos de pensar. ¿Qué tal lo que es vergonzoso, incorrecto, pecaminoso, distorsionado, ofensivo? ¿Debemos de pensar en esas cosas? No. Entonces, en el momento que tú oigas que alguien está dándote un chisme, páralo. Una calumnia, páralo. Una mentira, páralo. Dile a la persona que te lo quiere dar, yo no soy basurero para que vengas con esa basura. No te lo voy a dejar que me la metas en mi mente. No. ¿Y sabes? Yo creo que aquí está el meollo de muchos de nuestros problemas. Nuestra mente. Tenemos una mente mundana a veces y permitimos pensamientos mundanos que tengan el centro de nuestra atención en vez de la mente de Cristo. Así que yo puedo escoger gozo y puedo pensar en lo bueno para experimentar la paz de Dios. Así que no voy a tirar la toalla. No voy a tirar la toalla cuando las cosas se me pongan difíciles. Cuando no vea la salida, voy a escoger la mente de Cristo para recargar mi pila. ¿Sabes? Si fuera yo un buen predicador, hubiera podido terminar todo el sermón y nomás alcancé 2. Pero aquí voy a terminar, porque si nomás alcancé 2 y me quedan 3 de las cargas espirituales para cargar las pilas, ¿verdad? Pues te las compartiría, pero voy a terminar aquí, porque siento que Dios me está diciendo a mí al predicar el mensaje, esto es lo que hoy necesitábamos escuchar. Esta parte nada más. 2 cosas. Tenía más, pero aquí lo voy a detener. Muchos de nosotros queremos tirar la toalla porque experimentamos conflicto relacional en la iglesia. Hemos sentido dolor causado por la iglesia. Pablo nos dice, no, busca la reconciliación. Y número 2, muchas veces queremos tirar la toalla porque no vemos la salida. Nuestra mente está tan abrumada con todos los problemas, todas nuestras luchas. Pablo dice, ponte la mente de Cristo. Escoge el gozo y piensa en todo lo bueno. No te detengas. No te rindas. Sigue al Señor. ¿Y sabes?
Sí quiero leer el versículo 13 para terminar. Porque el 13 es el que más sacamos fuera de contexto. Y el versículo 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese no es un versículo de Dios porque Dios es un genio de la lámpara. Y si yo lo recito de alguna manera, todo me va a ir bien. Pablo está diciendo: todo lo puedo en Cristo. ¿A qué se refiere? A que Evodia y Síntique pueden reconciliarse porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De que puedo escoger tener la mente de Cristo y llenar mi mente de las cosas de Cristo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A eso se refiere este versículo. A que escogemos la mente de Cristo, por lo tanto podemos perdonar, podemos ser dadivosos, podemos ser generosos, podemos actuar como aquellos que son seguidores de Cristo. A eso se refiere el texto. Porque ahora estamos tú y yo en el Señor. Acompáñame para orar allí donde estás. Ponte de pie.